Para dar continuidad al trabajo, vamos a hablar de la NIC 8. La NIC 8 trata básicamente sobre el cambio de la política contable, para lo cual traemos un ejemplo que es Ecopetrol. Entonces, tomamos el informe de revisoría fiscal consolidado de 2017 y las notas de los estados financieros consolidados, en la cual se pueden ver la variación en los inventarios y cómo se registra el costo o valor neto realizable. Eh, Podemos ver el comparativo del año 2016 y 2017, en donde se identifica el saldo de los inventarios y el de las provisiones. En el saldo de los inventarios vemos lo que son el crudo, los combustibles y petroquímicos, los materiales para producción de bienes y a su vez pues, se pueden ver las provisiones en cuanto a las adiciones, el ajuste de conversiones y las utilizaciones. Igualmente, vimos la aplicación de la NIC 8 en dos tipos de casos. El primer caso trata sobre el cambio de política contable. En este caso, habla de ABC LTD, que antes tenía una política de cálculo de depreciación en equipos utilizando el método de línea recta al 10%, y posteriormente cambia el método y cambia el método al identificar unas pérdidas significativas. Entonces, deciden aplicar las definiciones de la NIC 8, que trata sobre los cambios de las políticas contables y las correcciones de errores que generalmente se contabilizan de forma retrospectiva, el cambio en la estimación contable, que es un ajuste del valor en libros de un activo o de un pasivo o gasto relacionado, y la materialidad y los errores. En el segundo caso, entonces ya hablan de la aplicación de la NIP de forma prospectiva, y es cuando se tienen en cuenta los cambios en las estimaciones contables, el efecto de un cambio en una estimación contable que se reconocerá prospectivamente al incluirlo en el resultado, y los errores. En cuanto a las IAS 20, la, trata sobre la contabilidad para subvenciones del gobierno. Las subvenciones son, digamos, esas ayudas que da el gobierno, y su divulgación se aplica en situaciones como en el caso que nos expone en el taller, eh, que básicamente, digamos, vamos a ver el ejemplo, la contabilidad de subvenciones, que utiliza dos métodos: el método del ingreso diferido y el método de deducción, el método de, perdona, es que no veo, deducción del valor en libros del activo. Eh, Permítanme un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Entonces, en el método 1, se toma como que la subvención debe reconocerse inicialmente por 1.000.000 de pesos como un ingreso diferido. Y de esta forma el activo aparecerá contabilizado por 1.000.000 y el ingreso a distribuir por 1.000.000. Cada año en resultados la empresa aplicará la depreciación anual. En este caso será de 1.000.000 dividido en 10, y nos da 100.000 pesos, y se reconocerá una imputación a la subvención como un ingreso durante los 10 años de vida útil del bien en la cuenta de resultados por un importe de 1.000.000 dividido en 10, 100.000 pesos. En el método 2, que es deduciendo la subvención del valor en libros del activo, la subvención debe reconocerse inicialmente por 1.000.000, disminuyendo el valor del activo por la parte subvencionada, es decir, que el activo depreciable se reducirá en 1.000.000 de pesos.
Cada año en resultados la empresa aplicará la depreciación anual, que en este caso será de 1.000.000 dividido en 10, 100.000 pesos, pero no se reconocerá en resultados ningún ingreso por la subvención recibida. En cuanto a las IAS 10, entonces nos ponen tres casos y cuál es la acción del contador en cada una de ellos. Entonces, en el primer caso, nos habla sobre, digamos que aplicando la NIC 10, que básicamente corresponde a los eventos que suceden después del periodo de reporte, nos indica que en el caso de liquidación de litigios contra la entidad, después de la fecha de presentación de informes con respecto a los eventos que ocurrieron antes del final del periodo de presentación de informes, puede proporcionar evidencia de la existencia y el monto del pasivo en la fecha de presentación de informes. Que un pasivo con respecto al litigio puede registrarse en los estados financieros si no se reconoce inicialmente, o el monto del pasivo puede ajustarse de acuerdo con la NIC 37, que corresponde a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. En este caso, entonces, ¿cuál sería la acción del contador? Entonces, aplicando la NIC 10, que indica que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La NIC 10.8 trata sobre el reconocimiento y medición de este tipo de hechos, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican un ajuste. En el caso propuesto, los hechos indican que se debe aplicar el suceso descrito en la norma en el literal A, que dice que aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Y la NIC 10.9 nos indica que se requiere que la entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o bien que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad. En el literal B nos dice que la recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo necesita ajustarse. En el siguiente caso, bueno, en el literal B también nos dice que cuando nos referimos a la quiebra del cliente ocurrida después del periodo sobre el que se informa, normalmente se confirma que dicho cliente tenía el crédito deteriorado y que al final del periodo sobre el que se informa es cuando se va a revelar. En el tercer caso y último, nos indica la detección de fraude o errores después del periodo de reporte, que puede indicar que los estados financieros están mal expresados. Los estados financieros pueden ajustarse para reflejar la contabilidad de los errores o fraudes que se relacionan con los periodos de presentación actuales o anteriores, de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. En este caso, pues el contador debe remitirse a la NIC 10.8, que corresponde al reconocimiento y medición de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. En el caso propuesto, los hechos indican que se debe aplicar el suceso descrito en el literal A. ¿Por qué? Porque aquellos hechos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa son los hechos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. La NIC 9 dice que se requiere que la entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o bien que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad.
Y para terminar, dice en el literal E, que el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos, entonces requieren ajuste. Con esto damos cierre a la NIC 10. Para la, para la IAS 12 del impuesto sobre la renta, digamos que esto es una guía que va a ayudar de alguna forma a armonizar la contabilidad que llevamos de forma local con digamos, los reconocimientos que muchas veces hay que hacer de la norma internacional. Digamos que para el primer caso donde una entidad pretende usar un activo que cuesta a lo largo de su vida útil y que luego es disponible por de su valor residual a cero, sabiendo que ni su depreciación va a ser deducible ni los efectos en la ganancia o la pérdida que tenga después de la disposición del activo, pues van a ser de material imponible. Entonces, hacemos, digamos que de alguna manera reflejamos el comportamiento que va a tener ese activo durante los 5 años y el importe neto en libros que va a tener al finalizar de cada año y estimamos cuál va a ser el impuesto que debería calcular en cada uno de esos años. Basados en la deducción local y en el reconocimiento que hay que hacer desde la norma internacional, en ninguno de los periodos se debe reconocer un pasivo por impuesto diferido, ya que la utilidad imponible corresponde de alguna manera solamente al reconocimiento inicial del activo. Para el segundo caso, donde una entidad reconoce una responsabilidad de 100 por los costos acumulados de garantía de un producto, y recordemos que la norma internacional nos obliga, digamos, a reconocer esos pasivos que yo puedo llegar a tener en un futuro por alguna responsabilidad, entonces me obliga a que los reconozca en el momento en el que yo los estoy ejerciendo la obligación, pero para el tema fiscal yo no los voy a hacer deducibles hasta que sean reales. Entonces aquí esta operación lo que nos genera es una diferencia temporal reducible de 100 pesos. ¿Por qué? Pues esto debido a que la base imponible es cero y al liquidar el pasivo por su valor en libros, la entidad reducirá su beneficio fiscal a futuro en una cantidad de 100 y reducirá el pago del impuesto en el 25 teniendo en cuenta la tasa impositiva. Por lo tanto, se reconocerá solamente un activo por el impuesto diferido, que se irá amortizando a medida que el reconocimiento de la obligación pues se vaya ejecutando. Por último, tenemos un activo en valor en libros de 100, una base impositiva de 60 y se aplicará una tasa impositiva del 20 si el activo se vendiera y una tasa impositiva del 30 si se aplicara como otros ingresos. Entonces, en este momento la entidad debe reconocer un pasivo por impuesto diferido de 8, una base imponible del 40 por el 20% si vende el activo sin uso adicional y un pasivo del 12%, una base imponible del 40 por el 30%, si espera conservar el activo y recuperar su valor en libros en el uso de los mismos. En la NIB, en la IAS 16 de arrendamientos, entonces tenemos el caso de una empresa que realiza un contrato de arrendamiento por 20 años con un alquiler de un canon de 1.000.000 de libras esterlinas mensuales sin cláusula de interrupción y una tasa de préstamo incremental ilustrativa del 6%. Reconocerá el derecho al uso del activo, ignorando los costos relacionados y un pasivo financiero equivalente a 11.5 millones, siendo el valor descontado el 6% de los pagos futuros del arrendamiento. Entonces, el primero, ¿cómo llegan a los 11.5 millones? Es el cálculo del valor presente de los pagos futuros. Voy a tener que desembolsar durante los 20 años 1.000.000 de pesos. Tengo una tasa de descuento del 6% y mi valor presente neto de esas cifras hoy a esa tasa de descuento están los 11.500.000. ¿Cómo va a ser el registro inicial de ese primer año? Bueno, entonces yo voy a tener, como reconocí un activo por 11.500.000 pesos, yo voy a tener que ejecutar una depreciación, reconocer una depreciación por 575.000 y el interés de la obligación que estoy adquiriendo por 688.000. Entonces, el gasto se incrementará en 261.000. ¿Esto por qué? Porque si yo hiciera solamente el reconocimiento por arrendamiento operativo, yo tendría un gasto por arrendamiento de 1.000.000. En este caso, el del reconocimiento de la obligación futura y del activo. Entonces voy a tener por un lado la depreciación y por otro lado el interés, lo cual incrementan automáticamente mi gasto y mi costo general en 261. Y también habrá una diferencia entre el pasivo y el activo, ya que la tasa de descuento de cada una de las dos cifras, digamos que la depreciación va a estar depreciada, se va a depreciar en 20 años, el interés solamente va a estar descontándose al 6%, entonces al final de cada periodo
el activo va a ser mucho menor que el pasivo, impactando de alguna manera la relación general de activos de la compañía. La IAS 37 nos habla acerca de las provisiones, pasivos y activos contingentes. Los pasivos y activos contingentes hablan de un hecho que se presentó dentro de la compañía, el cual no se tenía contemplado dentro del informe de los estados financieros, pero que la compañía de una u otra forma debe hacerle frente a la obligación. Entonces, cuando sepamos que la obligación va a ocurrir, debemos causar una provisión. Si la empresa no tiene claridad si va a ocurrir o no, debe catalogarlo como un activo o un pasivo contingente según sea el escenario y no debe proceder a reconocerlo contablemente, sino notificarlo a través de notas en los estados financieros. Para el ejemplo vamos a revisar, el ejemplo nos dice, Ecopetrol tiene una alta probabilidad de que la CAR instaure una acción legal en contra de ellos por no contar con los permisos legales para la remoción de recursos minerales por valor de 300 millones. Entonces, como esto sabemos que va a ocurrir al no tener los permisos, debemos causar una provisión que se debe dar como una indemnización con un débito y una provisión para procesos legales, litigios y demandas en un crédito. Aquí vemos que para Ecopetrol, si el pasivo contingente, si Ecopetrol debiera hacer frente a alguna salida futura, deberá catalogarlo como pasivo contingente, al no ser probable proceder con el pago. Y si Ecopetrol interpone una demanda contra uno de sus contratistas por mal manejo de un pozo de extracción, deberá catalogarse como un activo contingente al haber cierta probabilidad de percibir un ingreso. Pero hasta tanto no se haga el ingreso del dinero como tal, no puede proceder a realizar ningún registro contablemente y simplemente debe dejarlo como una provisión. Bueno, esto es todo, la exposición del trabajo colaborativo. Muchas gracias.